Iglesia Palabra Viva, que Dios les bendiga. Iglesia Jesucristo, la Dios verdadera, que Dios les bendiga. En esta hora vamos a reflexionar, hermanos, sobre un tema muy importante, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Para esto vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 27 y versículo 57. Vamos a hablar sobre la resurrección de Jesús. Nos quedamos en el culto de las 7 palabras de que Jesucristo entregó su espíritu y que el velo del templo se rompió y que los soldados y el centurión que estaban a los pies de la cruz expresaron estas palabras: verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero vamos a seguir, hermanos, con esta palabra, donde vamos a ver, hermanos, que Jesucristo, después de que murió en la cruz del Calvario, después de ese sacrificio tan importante, tan valioso para cada uno de nosotros, dice que Jesús es sepultado. Y vamos a ver, la cita que les dije fue Mateo, capítulo 27, versículo 57. Vamos a leer lo que dicen las Sagradas Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo. Señor, sabemos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Pasado en el capítulo 28, mis hermanos, sigue diciendo: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí pronto decía a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Ha resucitado. Fueron las palabras, hermanos, que les dijo el ángel, hermanos. La resurrección de Cristo, hermanos, es la columna vertebral del Evangelio, hermanos. Es una parte fundamental, primordial de la fe cristiana. Es como ahorita decimos, la columna vertebral. Es lo que sostiene, hermanos, al Evangelio. Y es un evento histórico, hermanos. Un evento histórico, hermanos, donde se fundamenta la doctrina cristiana. Pero a través de los siglos, hermanos, ha sido muy atacada la resurrección de Jesús. Se han dicho muchas cosas.
de que no es cierto, de que no resucitó, ¿verdad? Y afirman, hermanos, mucha gente afirma, hermanos, que el Señor no resucitó. Pero, hermanos, muchos decían, hermanos, que estaba tan débil, que estaba muy débil y que no murió en la cruz, que estaba débil, pero que él había salido de la tumba y se había escapado. Hermanos, pero vamos a ver, hermanos, algunas evidencias, hermanos, que bíblicamente y también secularmente contradicen a aquellas personas, hermanos, que niegan la resurrección. Pero, hermanos, esto siempre ha sido a través de los siglos. Y esto empezó precisamente, hermanos, el mero día, hermanos, que el Señor Jesús resucitó. Mire, esto empezó el mismo día. Mire, vamos a ver en Mateo 28. En Mateo 28, hermanos, Mateo 28, capítulo del 11 al 15. Dice así la palabra. Mateo 28, del 11 al 15 dice: vamos a ver el versículo desde el 8, dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí les salió al encuentro diciendo: salve. Y acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me verán. Pero en el versículo 11 dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y lo pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahí, hermanos, empezó, hermanos, esta confabulación de parte del enemigo, hermanos, para querer opacar, hermanos, este gran, hermanos, evento de la resurrección de Jesús. Dice que los sacerdotes, hermanos, le dieron dinero, hermanos, ¿para qué? Para que ellos se quedaran callados, hermanos, pero ellos, dice que estas cosas, hermanos, dice este dicho, se ha divulgado hasta el día de hoy, hermanos, pero hay una cosa bien importante, hermanos, si nos ponemos a analizar este evento, hermanos, y nosotros podemos ver en Mateo 18:13 lo que ellos les dijeron. Dice: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Hermanos, pero esto no, si nosotros nos ponemos a analizarlo, hermanos, no pudo suceder. Hermanos, porque dice, anteriormente hemos visto, hermanos, que el mismo, hermanos, el mismo Pilato, hermanos, les dio una guardia en la tumba, hermanos, ¿verdad? Una guardia en la tumba y para que lo vigilaran. Hermanos, sí, una guardia en la tumba de Jesús, una guardia romana en aquel tiempo, según los teólogos, era de un grupo de 16 soldados. Hermanos, si sabemos que los romanos era el ejército en ese entonces, el ejército más poderoso del mundo. Era un ejército bien armado, era un ejército bien entrenado, era un ejército, hermanos, muy fuerte, hermanos, ¿verdad? Un ejército muy fuerte. Hablando terrenalmente, era un ejército muy fuerte, hermanos. Estaba armado y estaba decidido a todo. Y Pilatos les dio una guardia romana para que vigilaran el sepulcro de Jesús. Además hicieron rodar una piedra y los pusieron ahí un sello, lo sellaron, como dice la escritura. Si nos vamos un poquito más atrás, hermanos, en lo que leímos ahorita, hermanos, en el capítulo 62 de Mateo 27, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sé, que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo,
resucitó entre los muertos, y el postrer error peor, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato dijo: ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una piedra grande, hermanos, la movieron, la sellaron y pusieron esa guardia. Y como les decía, les dio una guardia de 6 soldados. Pero esos soldados, hermanos, hacían una guardia, según los teólogos dicen que era 4 soldados, eran los que hacían la guardia. Y esa guardia duraba 4 horas. Hermanos, si se estaban 4 horas, y luego seguían otros 4, y luego otras 4, y luego otros 4. Así estaban, hermanos, rotando la guardia. Imagínense, hermanos, un ejército que no estaba muy cansado, porque era una guardia de 4 horas. Hermanos, soldados fuertes, bien alimentados. Hermanos, y estos soldados, hermanos, no podían dormirse, hermanos, porque si un soldado lo encontraban dormido, hermanos, la ley romana era que si encontraban un soldado dormido, hermanos, lo mataban, hermanos. Entonces ellos no se dormían, es por eso que duraban 4 horas, y luego seguía el otro grupo, hermanos, y la guardia completa estaba completada con 16 soldados, pero cada tiempo era de 4 soldados. Aparte, hermanos, vemos por el otro lado, hermanos, los discípulos, hermanos, estaban muy temerosos, tenían mucho miedo, estaban huyendo. Acordémonos, hermanos, que hasta Pedro, hermanos, cuando hasta una mujer, hermanos, una mujer lo hizo correr, dijo: andaba con Jesús, hermanos, dice que salió corriendo y se fue, hermanos. Entonces, hermanos, todos los discípulos, dice que hemos leído, hermanos, más atrás, hermanos, dice que los discípulos los seguían de lejos, estaban temerosos, hermanos. Es imposible que los discípulos sin armas, hermanos, todos temerosos, se andaban escondiendo, no iban a poder, hermanos, robarse el cuerpo de Jesús, hermanos. Era imposible, hermanos. O sea, esta palabra, hermanos, que se decían, no puede ser, hermanos. Era imposible, hermanos, que un grupo, hermanos, de personas que no estaban estrados para la guerra pudieran rescatarlo, hermanos, de la tumba. Primero tenían que enfrentarse con los soldados romanos, toda una guardia de 4, hermanos, pero tenían que enfrentarse. Imagínense que hicieran alboroto, inmediatamente se venían los otros, se venía todo el grupo completo, hermanos, los otros 12 soldados que era un total de 16, hermanos, a cuidar la tumba, porque los otros ahí estaban descansando, pero estaban rolando de 4 en 4. Entonces, hermanos, eso era imposible, hermanos. Eso era imposible, hermanos, que sucediera. Otros aseguran, hermanos, que Jesucristo escapó de la tumba. Dicen que no murió en la cruz, del Calvario, hermanos, ¿verdad? Que dicen que él estaba muy débil, que estaba debilitado, y que así él se levantó y él mismo movió la piedra. Hermanos, pero eso tampoco puede ser posible. Imagínense, hermanos, lo que nosotros leímos en la palabra, lo que hemos leído cuando vimos las 7 palabras. Jesucristo estaba muy desvelado, estaba muy débil porque fue azotado, fue golpeado. Hermanos, no había parte de su piel, hermanos, que estuviera sana. No tenía piel, vaya, era una masa de sangre solamente, una masa de carne y sangre. Hermanos, perdió mucha sangre. Estaba clavado de sus manos, de sus pies. Lo clavaron de las manos de sus pies. Aparte, hermanos, aquel centurión, aquel soldado le traspasó su costado, hermanos, ¿verdad? Le traspasó su costado para alcanzar su corazón. Entonces, debe haberlo traspasado del lado derecho hacia el lado izquierdo, traspasado de esta manera, ¿verdad? Viste que es importante, hermanos, el lado derecho es muy importante, hermanos, en la escritura, porque hay mucha simbología en esto. Fue traspasado su costado. Imagínense, hermanos, que el Señor Jesús se hubiera levantado muy débil. Imagínense para mover esa piedra, hermanos, que estaba muy pesada. La rodaron, hermanos, pero esa piedra, según ahí los arqueólogos y las personas, dicen que pesaba aproximadamente 2 toneladas. Para moverla la tenían que rodar, hermanos. Entonces imagínense, Jesús primero tenía que
él caminar con sus pies, pies perforados por los clavos, con sus manos perforadas con los clavos. Y se dicen que no murió, hermanos, le traspasaron su costado. Hermanos, imagínense si así hubiera sido, y luego si hubiera podido mover la piedra, luego tener que enfrentarse con los soldados, hermanos. Entonces este punto, hermanos, tampoco no tiene sustento, hermanos. No tiene sustento de ninguna manera, hermanos, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, ahora, y como ese argumento, hermanos, hay muchos, hermanos, que hablan de que Jesucristo, que no resucitó. Pero ahora vamos a ver, hermanos, los argumentos bíblicos, hermanos, y también seculares, que confirman que el Señor Jesús resucitó. Mire, vamos a ver, la primera cita la tenemos ahí mismo en Mateo 28, versículos 6 y 7. Dice que pasando el día de reposo, desde el versículo 28 que leímos ahorita, dice en Mateo 28, desde el versículo 1 dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y dice que hubo un gran terremoto. Un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, como dijo, vengan y vean donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Fíjense, hermanos, qué hermoso, hermanos, ¿verdad? Ahí tenemos esa evidencia, hermanos, de que estas mujeres, hermanos, ellas fueron las primeras que fueron al sepulcro y ellas fueron las que recibieron el mensaje de ese ángel que estaba a un lado de la tumba, hermanos, y que les dijo, vean, el que estaba aquí ya no está. ¿Por qué? Porque ha resucitado, así como él se los dijo, así fue. El Señor cumplió su palabra y resucitó de entre los muertos como una primicia. Mire, también tenemos otra evidencia en Lucas, hermanos, en Lucas capítulo 24, abra su Biblia, Lucas capítulo 24, gozas, hermano, con esta palabra, hermanos, tan hermosa, hermanos, y que sustenta, hermanos, el cristianismo. Lucas 24, versículo del 36 al 43, dice que aquí, hermanos, Jesús se le aparece a unos discípulos. Y dice así en el versículo 23, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón pensamientos? Miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué hermoso, hermanos. Ahí se les presentó Jesús para los que no creían. Miren mis manos, aquí están las perforaciones de los clavos. Miren mis pies, ahí está la perforación de los clavos. Miren mi costado, mírenlo. Miren que soy de carne y hueso. Y un espíritu, dice, no tiene carne y hueso. Yo soy de carne y hueso. Yo resucité, soy el mismo. Qué glorioso, hermanos, qué maravilloso. Y aún así, hermanos, no solo con esto nos dice lo que siguió diciendo el Señor. Dijo, y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Miren, aquí está la evidencia. Resucité. Ustedes me vieron crucificado, me vieron clavado en la cruz, pero aquí estoy con ustedes otra vez porque resucité. Porque Él es el dueño de la vida, hermanos. Es Él el creador de la vida. Mira, hermanos, y sigue diciendo, en el versículo 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, dice, y estaban maravillados. ¿Cómo no, hermanos? Estaban maravillados, súper maravillados, hermanos, porque cuando el Señor estaba crucificado, hermanos, ellos no sabían, no habían entendido cómo iba a pasar.
Pero ahora ya lo estaban viendo y entendieron que verdaderamente, hermanos, todo lo que les dijo, Él lo cumplió y Él resucitó de entre los muertos. Exactamente así como Él se los había dicho. Y no solamente quedó ahí la cosa, hermano. Mire, entonces, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, o sea, imagínense cómo se quedaron. Señor, pero ¿cómo es posible? O sea, se quedaron maravillados, hermanos, se quedaron atónitos, ¿verdad? Ahí, hermanos, se quedaron atónitos, pasmados, caray. Y luego, para que salieran de su asombro, ¿sabe lo que les dijo? No? Dijo en el versículo 42, hermanos, les dijo. Entonces, en el 41, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Hermanos, el Señor Jesús trae hambre. Él quería comer. Dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Para que ellos entendieran, hermanos, que resucitó. Que no era un espíritu. Tenía hambre, denme algo de comer para que ellos vieran. Aunque Él no necesitaba comer, hermanos, pero Él quería demostrarles que era de carne y hueso, que había resucitado. Si tienen algo de comer, y le dieron un rico pescado asado, hermanos. Ahí en otra parte de la escritura dice que un pescado que estaban asando en las brasitas, hermanos. ¿Usted ha probado un pescado en las brasitas? Es algo delicioso, hermanos. Pescadito ahí asadito en las brasas. Hermanos, y el Señor ahí se lo empezó a comer, hermanos, con mucho cuidado. Y todos se quedaban viéndolo. ¿Cómo es posible? Perdón. Se estaba comiendo el pescado, hermanos, ahí. Y lo que acabó de comer, me imagino, hermanos, me imagino que le dijo, ya me quedó el pescado, ¿tienen algo de postre? Porque a mí me gusta el postre, quiero algo de comer, algo dulce. Hermanos, y le dieron un panal de miel. Imagínense, qué rico. Al panal ahí, la miel, hermanos, así, en su penca el Señor, hermanos, empezó a gustarlo. Qué rico, ya comí, ahora necesito mi postre. Hermanos, ¿no es maravilloso, hermanos? Qué maravilloso es, hermanos, esto de la resurrección de Jesús, mis hermanos. Además, hermanos, en 1 Corintios, hermanos, capítulo 15, versículo del 3 a 8, hermanos, vamos a leer algo, hermanos, que le dijo el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo les dijo a los corintios. Y vamos a ver, hermanos, les dije el 3 a 8, vamos a ver desde el versículo 1. Dijo el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, del cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y luego fíjense lo que dice en el versículo 13, hermanos. Esto está bien interesante, dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno abortivo, me apareció a mí. Aquí está el testimonio del apóstol Pablo, hermanos. Que el centro de la predicación es que Cristo resucitó. Dice que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y que se le apareció a unos apóstoles y luego a otros, y luego un grupo. Dice, y luego un grupo, hermano, de 500 personas. O sea, todos esos testigos hubo. Y aún, hermanos, los oía el apóstol Pablo diciendo, y muchos de los que lo vieron, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, muchos de los que los vieron ya duermen, o sea, ya murieron. Dice, pero muchos viven aún. O sea, todavía hay testigos que pueden testificar que también lo vieron, como lo vieron todos los demás. Dice, al último, yo también, dice el apóstol Pablo, yo también puedo testificar de que Jesús
resucitó a los muertos. Porque a mí también se me apareció. Podemos recordar, hermanos, que Jesús se le apareció al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Dice que el apóstol Pablo narra, hermanos, ahí en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 9, versículo 3, ahí usted después lo lee detenidamente. Dice que Pablo iba aún respirando amenazas de muerte y llevaba cartas, hermanos, de los principales sacerdotes para ir, hermanos, y perseguir a los cristianos. Y dice que era al mediodía, dice que de repente, hermanos, cuando el sol está en la parte más alta, hermanos, dice que el apóstol Pablo decía que una luz cegadora lo tumbó al suelo y cayó, hermanos. Y que oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le pregunta: Señor, ¿quién eres? Y dice: yo soy Jesús de Nazaret, al que tú persigues. Ahí, hermanos, Pablo por eso testificaba. Dice: a mí como abortivo también se me apareció. Y yo también doy testimonio de que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, yo creo que son evidencias formidables, hermanos, de que Jesús resucitó. No hay excusa, hermanos, no hay ningún margen de error, hermanos, ¿verdad? No hay ningún margen de error, hermanos, de que el Señor, hermanos, resucitó. Porque imagínense, hermanos, también hubo un cambio, otra cosa que también nos llama mucho la atención. ¿Cómo es que los discípulos de Jesús, hermanos, en la crucifixión estaban muy temerosos? Se estaban escondiendo y lo seguían de lejos. Tienen mucho temor. Pero después de que Jesús resucitó, hermanos, cambió su actitud. Cambió su actitud, hermanos, ¿verdad? Cambió su convicción y se mantenían firmes, hermanos. Y ahora con denuedo predicaban la palabra. Porque después del día de Pentecostés, hermanos, la actitud de los discípulos cambió. Ahora predicaban la palabra y no tenían ningún temor. A muchos los mataron a espada, a muchos los lapidaron. El primer mártir, hermanos, que por predicar el evangelio fue Esteban, hermanos, que fue apedreado. Hermanos, pero ni aún eso los detuvo, hermanos. Ya no había, hermanos, era tal la convicción, hermanos, de que no había ningún temor. Ellos siguieron adelante. ¿Por qué? Porque sabían que su Redentor vivía. Ahí también nosotros sabemos que nuestro Redentor vive, que Él resucitó de entre los muertos, hermanos, ¿verdad? Hermanos, entonces, hermanos, también en lo secular, hermanos, hay testigos, hermanos, que atestiguan en los escritos, en las crónicas de los pueblos, hermanos, que hubo un hombre en ese tiempo, hermanos, allá en Jerusalén, hermanos, que resucitó entre los muertos. Y usted lo puede ver, hermanos. Ahorita ya la tecnología está muy avanzada. Usted puede buscar, hermanos, en las historias, en las crónicas, hermanos, y usted puede buscar, hermanos, a un historiador, hermanos, que se llamó Josefo, y que él vivió aproximadamente, hermanos, en los años 37 al año 110 después de Cristo, hermanos. Era un historiador, hermanos, Josefo, un cronista, hermanos, de ahí de Jerusalén, y ahí usted va a encontrar los escritos donde él, hermanos, escribió, hermanos, que hubo un hombre en este tiempo que se llamaba Jesús y que resucitó entre los muertos y que puso el imperio de cabeza, hermanos. Y no más el imperio, hermanos, al mundo lo puso de cabeza, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay pruebas suficientes, hermanos, suficientes de que Jesús resucitó. Y concluyo, hermanos, con una última cita, hermanos, mis hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 13 al 19. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, porque como usted puede ver, hermanos, desde este tiempo el apóstol Pablo ya decía mucha gente: no, resurrección no existe, Cristo no pudo haber resucitado, pero Cristo resucitó de entre los muertos. Y mira lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó,
vuestra fe es vana. En otras palabras, nuestra fe no sirve para nada. Nuestra fe es vana. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Dice, aún estáis en vuestros pecados. Así es, hermano, porque entonces, si Cristo no resucitó, pues entonces no era el Hijo de Dios. Entonces, hermano, nuestros pecados no pudieron haber sido perdonados. Entonces estaríamos todavía en nuestros delitos y pecados. Dice, en el versículo 18 dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea que de nada les sirvió morir en Cristo. Dice, si en vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, en otras palabras, dice, si en esta vida esperamos en Cristo, y si Cristo no resucitó, entonces somos los hombres más desdichados en este planeta Tierra. ¿Por qué? Pues si Cristo no resucitó, qué desdichados somos. Qué desdichados somos. Vana es nuestra fe. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Pero Cristo resucitó. Entonces, hermanos, eso es lo que mantiene vivo el Evangelio, la resurrección de Cristo. Ese es el punto más importante del cristianismo, que el Señor resucitó. Él ya no está en una tumba. La tumba está vacía. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Él al tercer día resucitó de entre los muertos. Todos nuestros hermanos, esta es nuestra esperanza, que si Él resucitó de entre los muertos, Él también, si morimos, vamos a resucitar juntamente con Él de entre los muertos. Pero si Él viene por su iglesia, sabemos que vamos a irnos con Él. Entonces, mis hermanos, qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso es esta hermosa palabra, hermanos. Y estas palabras son gloriosas cuando aquel ángel le dijo a aquellas mujeres, Cristo no está muerto, Él ha resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Gócese, mis hermanos, con esta hermosa palabra. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo ha resucitado y con ello, hermanos, Él ya resucitó y hay muchos testigos que lo vieron en esta tierra y hay testimonio en las escrituras, hermanos, y en el mundo secular también, la historia secular también hay escritos, hermanos, de que confirman que el Señor resucitó. Pero lo más importante también, hermanos, algo muy importante, hermanos, de que sabemos que Cristo resucitó, hermanos, somos usted y yo, hermanos. Que el Señor cambió nuestra forma de pensar, que cambió nuestro pensamiento. Que ahora el Señor, hermanos, por medio de su palabra, nos ha transformado, nos ha cambiado. Y ahora vemos las cosas de diferente manera. Y que un día, hermanos, nos dio nueva vida, un día nos hizo nuevas criaturas. Ahí tenemos una prueba, hermanos, que así como el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, también un día nosotros lo tuvimos. ¿Cuándo? Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando pronunciamos aquella oración y dijimos, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo reconozco ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Yo reconozco, Señor, que he sido faltoso, Señor. Yo reconozco, Señor, que he pecado. Pero en esta hora yo acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Y me arrepiento de todos mis pecados y no voy a volver a cometerlos. Y en esta hora, Señor, yo te declaro como mi único Señor y mi único Salvador. Y yo declaro que tú para mí eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Hermanos, es una prueba, hermanos, de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Porque Él tocó nuestras vidas y cambió nuestra forma de pensar. Que Dios bendiga
a cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hazlo, mi hermano, mi hermana, hazlo. Entrégale tu vida a Cristo para que se cumpla la palabra de Dios que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así la siguiente palabra. Dice así, dice en el versículo 11, dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que, en el versículo 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que, si tú quieres ser también un hijo de Dios, es muy sencillo. Reconoce ese sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tu vida. Y el Señor te va a hacer una nueva criatura. Pero hazlo con todo tu corazón. No sigas religiones. Mejor sigue a Jesús. ¿Y dónde vas a encontrar a Jesús? En su palabra. Esa palabra, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y adelante con Cristo, porque ha resucitado. Él resucitó. Que Dios te bendiga.